Mi esposa afirmó, él nunca tendrá el valor de dejarme. Su abogado acaba de llamar, y ella está llorando porque el juez vio a través de su manipulación, y yo finalmente recuperé mi libertad tras años de prisión emocional. Durante 8 años, viví bajo el mismo techo con alguien que me hizo creer que yo no valía nada. Nunca tendrás el valor de dejarme, solía decir ella con esa sonrisa burlona cada vez que discutíamos. Esas palabras resonaban en mi cabeza cada noche, preguntándome cómo mi vida se había convertido en esta prisión. Apenas el mes pasado, durante la cena, lo dijo de nuevo después de que cuestioné un cargo sospechoso en la tarjeta de crédito. Se rió, mirándome fijamente a los ojos. Adelante, vete. Ambos sabemos que no tienes las agallas para hacerlo. Su confianza era absoluta. ¿Y por qué no habría de serlo? Cada intento anterior que había hecho para defenderme terminaba conmigo pidiendo disculpas, incluso cuando no había hecho nada malo. La manipulación emocional fue muy sutil al principio, pequeños comentarios sobre mis elecciones profesionales, críticas disfrazadas como simples intentos de ayuda. Gradualmente, ella me aisló de amigos que no eran lo suficientemente buenos para nosotros. Mi familia se convirtió en una interferencia cuando expresaban preocupaciones. Antes de darme cuenta, mi mundo se había reducido solo a su aprobación, la cual nunca llegaba por completo. Recuerdo el momento exacto en que algo se rompió dentro de mí. Esa noche después de la cena, yo estaba lavando los platos mientras ella hablaba por teléfono con su hermana, riéndose de cómo me tenía completamente entrenado. No sabía que yo podía escuchar cada palabra. Él cree que es infeliz, dijo ella, pero tiene demasiado miedo de averiguar cómo sería la vida sin mí manejándolo todo. Esa noche, en lugar de caer en mi patrón habitual de duda, abrí un navegador en modo incógnito en mi portátil. Busqué abogados de divorcio en nuestra zona. No dormí nada, pero por primera vez en años, sentí algo más que desesperación, determinación. A la mañana siguiente, hice una cita durante mi hora de almuerzo con una abogada en el centro. Creé una nueva cuenta de correo electrónico a la que ella no podía acceder. Comencé a documentar cada comentario denigrante, cada táctica de control financiero, y cada vez que me hacía dudar de mi realidad sobre eventos que ambos experimentamos de manera diferente. Algo había cambiado fundamentalmente. Sus palabras ya no me paralizaban, me alimentaban. Sabía que necesitaba ser estratégico. Si mostraba alguna señal de mis planes, ella intensificaría su control. Así que mantuve nuestra rutina mientras preparaba mi escape en secreto. Comencé a apartar pequeñas cantidades de dinero, aseguré mis documentos importantes, e investigué opciones de vivienda temporal. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la prisión más peligrosa no era nuestra casa, sino mi mente. Los muros que ella me había ayudado a construir, ladrillo a ladrillo, año tras año. Muros hechos de miedo, de insuficiencia, y de la creencia de que no podría sobrevivir sin ella. Pero con cada pequeño paso que daba hacia la libertad, esos muros comenzaban a desmoronarse. La parte más difícil no fue hacer los planes, sino luchar contra la voz en mi cabeza, su voz, diciéndome que fracasaría. Esa voz se había entrelazado tanto con mis propios pensamientos, que distinguir entre su manipulación y mis sentimientos auténticos requirió un esfuerzo tremendo. Poco sabía ella que cada vez que decía, nunca tendrás el valor de dejarme, estaba plantando las mismas semillas de coraje que eventualmente florecerían en mi liberación. Y pronto, muy pronto, su abogado la llamaría con noticias que borrarían esa sonrisa de su rostro para siempre. La oficina de mi abogada se convirtió en mi santuario. Durante nuestra primera reunión, expliqué nerviosamente mi situación, esperando ser desestimado. En cambio, ella se inclinó hacia adelante y dijo, lo que estás describiendo es abuso emocional, y mereces algo mejor. Esas palabras me golpearon como un rayo. Durante años, me había convencido de que estaba exagerando o de que era demasiado sensible. Tener a un profesional validando mi experiencia lo cambió todo. Con su guía, creé una estrategia de salida integral. Primero, necesitaba independencia financiera. Abrí una cuenta bancaria separada en un banco diferente, e hice que una parte de mi sueldo se depositara allí. Encontré todos nuestros documentos financieros importantes e hice copias. Catalogué nuestros activos y deudas, tomando fotos de artículos valiosos cuando mi esposa no estaba en casa. Cada pequeña acción reforzaba mi determinación.
La parte más desafiante fue mantener la normalidad en casa. Continué con nuestras rutinas, asentí ante sus críticas, y fingí que nada había cambiado. Mientras tanto, estaba documentando meticulosamente cada incidente. Instalé una aplicación de grabación en mi teléfono y capturé sus diatribas, el menosprecio constante, y las amenazas de lo que sucedería si alguna vez me iba. La evidencia se estaba acumulando en una carpeta encriptada a la que ella nunca podría acceder. Una tarde, ella cuestionó por qué parecía diferente. «Estás muy callado últimamente», dijo, entrecerrando los ojos con sospecha. «¿Me estás ocultando algo?» Mi corazón se aceleró, pero me había preparado para este momento. Mencioné estrés en el trabajo, un proyecto que consumía mis pensamientos. Pareció satisfecha con mi explicación, usándola incluso como una oportunidad para recordarme lo afortunado que era de que ella tolerara mis deficiencias en el trabajo y en casa. 3 semanas después de iniciar mis preparativos, aseguré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Pagué el depósito de seguridad en efectivo, y firmé un contrato de arrendamiento por 6 meses. Tener esa llave en mi bolsillo se sentía surrealista, un símbolo físico de la libertad que me esperaba. Organicé el reenvío de correo y actualicé mi dirección en cuentas esenciales, programando los cambios para que entraran en vigor en mi fecha de salida. Contacté a mi amigo más cercano, quien se había distanciado después de numerosas discusiones con mi esposa. Su apoyo inmediato me abrumó. «He estado esperando esta llamada durante años», dijo. Se ofreció a ayudar a mudar mis pertenencias esenciales cuando llegara el momento. Tener al menos a una persona de mi lado hizo una diferencia inmensa. La noche anterior a mi partida planeada, apenas dormí. Mi esposa notó mi inquietud y preguntó burlonamente si estaba teniendo otro episodio de ansiedad. Siguió esto con su estribillo familiar: «Es bueno que me tengas. Te desmoronarías completamente por tu cuenta». Simplemente asentí, sabiendo que sería la última vez que escucharía esas palabras. Llegó la mañana, y me fui al trabajo como de costumbre, dándole un beso de despedida con una normalidad ensayada. Solo que esta vez, llevaba una pequeña bolsa con mis documentos esenciales escondidos en mi maletín. Para el mediodía, ya había solicitado el divorcio. Mi abogada me aseguró que los papeles serían entregados esa misma tarde. Transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos a mi nueva cuenta, algo justo pero no excesivo, tal como mi abogada había aconsejado. Nunca regresé a nuestra casa esa tarde. En su lugar, fui a mi nuevo apartamento, vacío excepto por un colchón de aire, una silla plegable, y una pequeña caja de pertenencias personales que mi amigo había ayudado a mudar días antes. Me senté en esa habitación casi vacía, aterrorizado y aliviado al mismo tiempo. Mi teléfono estalló con notificaciones cuando ella descubrió los papeles del divorcio y mi ausencia. Lo apagué. Por primera vez en casi una década, estaba respirando un aire que no estaba cargado de críticas y manipulación. Se sentía extraño, casi vertiginoso. El camino por delante sería difícil, pero finalmente había encontrado el coraje que ella afirmaba que yo nunca tendría. La primera semana en mi escaso apartamento fue surrealista. Me despertaba cada mañana momentáneamente desorientado, antes de recordar que era libre. Sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin prepararme para la crítica con cada interacción. El silencio era tanto pacífico como inquietante después de años de tensión constante. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono, encontré 67 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto. Formaban un mapa perfecto de sus tácticas de manipulación. Los primeros mensajes expresaban confusión, escalando rápidamente a la ira: «¿Cómo te atreves a hacer esto sin hablar conmigo primero?». Luego vinieron los intentos de culpa: «Después de todo lo que he hecho por ti, así es como me pagas». Para el tercer día, cambió a amenazas: «Te arrepentirás de esto cuando termine contigo en la corte». Lo más inquietante eran los mensajes que llegaban alrededor de las 3 de la madrugada, alternando entre ataques viciosos y súplicas desesperadas: «No eres nada sin mí. Lo sabes, ¿verdad?». Seguido de «Por favor, vuelve a casa. Te extraño mucho». Reenvié todo a mi abogada, quien aconsejó un contacto mínimo, respondiendo solo a asuntos prácticos relacionados con los procedimientos de divorcio. Sus padres llamaron después, exigiendo una explicación. Solo habían escuchado su versión, que yo la había abandonado sin previo aviso,
que estaba teniendo un colapso mental o posiblemente una aventura. Mantuve mi respuesta breve y objetiva, explicando que, aunque lo respetaba, el matrimonio se había vuelto emocionalmente insalubre y tenía documentación para respaldarlo. Su silencio de asombro hablaba mucho sobre la imagen perfecta que ella había mantenido con su familia. En el 9º día, regresé a nuestra casa con escolta policial para recoger más de mis pertenencias. Mi abogada había organizado esto como precaución. Cuando llegamos, encontré el lugar en desorden. Ella había dañado muchos de mis artículos personales. Mis libros estaban rotos, las fotos familiares destrozadas, e incluso mis recuerdos de la infancia destruidos. El oficial documentó todo mientras yo me movía mecánicamente a través del caos, empacando lo que permanecía intacto. Ella no estaba en casa durante mi visita, una pequeña misericordia organizada por mi abogada, quien se había coordinado con el abogado de ella. Pero había dejado una nota escrita a mano en nuestra cama. ¿Aún crees que tomaste la decisión correcta? Esto es solo el comienzo. El oficial agregó esto a su informe. Más evidencia para los procedimientos de divorcio. De vuelta en mi apartamento, organicé mis pertenencias rescatadas alrededor del espacio. Cada artículo colocado se sentía como recuperar un pedazo de mi identidad. Colgué una foto de mis padres en la pared, una que ella siempre había insistido en mantener en un cajón porque chocaba con su decoración. Coloqué mis libros en estantes improvisados, con los títulos hacia afuera, libros que ella había criticado como pretenciosos o una pérdida de tiempo. Pequeños actos de rebelión, pero me ayudaron a anclarme en mi nueva realidad. La primera respuesta legal de su parte llegó 2 semanas después de que me fui. La carta de su abogado era agresiva, pintándola como la parte agraviada, exigiendo casi todo lo que poseíamos juntos más una pensión alimenticia. Afirmaban que yo había estado emocionalmente no disponible y que ella había sacrificado su carrera para apoyar la mía. Mi abogada parecía casi complacida cuando la leyó. Están exagerando su mano, explicó. Cuanto más excesivas sean sus demandas, menos razonables parecerán ante el juez. Esa noche, recibí una llamada inesperada de un amigo mutuo. Ella le está diciendo a todos que tuviste un brote psicótico, advirtió. Dice que has estado inestable durante meses y que está preocupada por ti. Le agradecí el aviso y agregué esto a mi documentación. La narrativa que ella estaba construyendo no me sorprendió, siempre había destacado en presentarse como la víctima cuando era confrontada. A pesar del caos que se arremolinaba a mi alrededor, comencé a notar pequeñas mejoras en mí mismo. Estaba durmiendo mejor. El nudo persistente en mi estómago se había aflojado. Me sorprendí tarareando mientras cocinaba una cena sencilla, algo que no había hecho en años. Estas eran pequeñas victorias, pero me aseguraban que, bajo el miedo y la incertidumbre, estaba en el camino correcto. La audiencia preliminar estaba programada para la semana siguiente. Mientras me preparaba con mi abogada, revisando evidencia y practicando mis respuestas, recibí un mensaje de texto que resumía todo. ¿Crees que eres valiente ahora? Espera a tener que enfrentarme en la corte. Poco sabía ella que enfrentarla era exactamente lo que finalmente estaba listo para hacer. El tribunal se alzaba ante mí, imponente y frío. Me enderecé la corbata, respiré hondo, y seguí a mi abogada a través de las pesadas puertas. Habíamos llegado temprano para prepararnos mentalmente, revisando nuestra estrategia una última vez. Recuerda, dijo mi abogada, mantén la calma sin importar lo que ella diga o cómo actúe. El juez está observando todo. La vi en el pasillo, acurrucada con su abogado. Llevaba la imagen perfecta de la angustia, maquillaje sutil para acentuar sus ojos aparentemente exhaustos, ropa conservadora, su postura retratando vulnerabilidad. Cuando me notó, su expresión parpadeó momentáneamente de una tristeza ensayada a un odio puro, antes de reanudar rápidamente su fachada de víctima. Ese breve vistazo de la verdad fortaleció mi determinación. Dentro de la sala del tribunal, su abogado habló primero, pintándome como un compañero frío y distante que la había abandonado sin previo aviso, después de que ella había dedicado su vida a apoyar mi carrera. Describió cuán devastada estaba, cuán desconcertada por mi repentina partida. La actuación fue magistral, ella se secaba lágrimas inexistentes mientras él detallaba su sufrimiento emocional y sus necesidades financieras. Cuando llegó mi turno, mi abogada desmanteló metódicamente su narrativa. Primero llegó la documentación,
fechas, horas y transcripciones del abuso verbal. Luego las grabaciones, seleccionadas cuidadosamente para demostrar el patrón de manipulación. Su voz llenó la sala del tribunal. ¿Crees que alguien más soportaría a alguien tan patético como tú? Deberías estar agradecido de que me quede. La expresión del juez permaneció neutral, pero noté que tomaba notas detalladas. Lo más condenatorio fue la evidencia del control financiero, estados de cuenta bancarios que mostraban cómo ella monitoreaba cada compra que yo hacía, mientras gastaba libremente en sí misma, correos electrónicos donde me reprendía por comprar el almuerzo sin permiso, mientras ocultaba simultáneamente sus propias compras excesivas, mensajes de texto amenazando con restringir mi acceso a nuestras cuentas conjuntas si no me alineaba. A lo largo de nuestra presentación, observé cómo su rostro pasaba de la confianza a la preocupación, y luego a una furia apenas controlada. Cuando el juez le preguntó directamente sobre las grabaciones, ella afirmó que estaban sacadas de contexto o que había sido provocada. Su abogado intentó objetar su admisibilidad, pero el juez lo desestimó. La imagen cuidadosamente construida de la esposa herida se estaba desmoronando. Durante un breve receso, la escuché reprendiendo a su abogado en el pasillo. «Arregla esto, Siseo. Te dije que lo hicieras parecer inestable». Él respondió en tonos bajos, claramente tratando de manejar sus expectativas. Cuando notaron que yo estaba cerca, ella inmediatamente cambió a sollozar dramáticamente. La actuación era familiar, pero su poder sobre mí se había desvanecido. Cuando se reanudó la sesión, el juez abordó los arreglos temporales mientras procedía al divorcio. Sus demandas por la casa, apoyo financiero total y visitas restringidas para mí con nuestro perro fueron denegadas. En cambio, el juez ordenó una división equitativa de nuestras cuentas conjuntas, y sugirió que la casa podría necesitar ser vendida con las ganancias divididas. Se me permitió recoger más de mis pertenencias con otra escolta policial. El fallo fue justo, pero muy lejos de lo que ella esperaba. Mientras el juez hablaba, observé sus manos cerrándose en puños, sus nudillos blanqueándose. Su abogado puso una mano de advertencia sobre su brazo cuando ella parecía lista para interrumpir al juez, un movimiento que solo habría dañado más su posición. Fuera de la sala del tribunal, me acorraló mientras nuestros abogados hablaban. «Esto no ha terminado», susurró, con una voz inquietantemente calmada. «¿Crees que ganaste por una audiencia? Me aseguraré de que pierdas todo lo que te importa». Antes de que pudiera responder, mi abogada apareció a mi lado, alejándome firmemente. «No entres en su juego», advirtió. «Eso es exactamente lo que ella quiere». Esa noche, solo en mi apartamento, me sentí extrañamente ligero a pesar de la confrontación. La audiencia había confirmado lo que había comenzado a entender durante mis preparativos, su poder existía en gran medida en mi percepción de él. A la luz objetiva de la sala del tribunal, sometida a evidencia y razón, su manipulación perdía su efectividad. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogada: «El juez quedó impresionado con tu compostura hoy. Mantén el rumbo». Dejé el teléfono a un lado y miré alrededor de mi espacio escaso pero pacífico. Por primera vez desde que me fui, me permití creer que no solo sobreviviría a esta batalla, sino que saldría más fuerte de ella. El ajuste de cuentas final aún estaba por llegar, pero el día de hoy había cambiado el equilibrio de maneras que mi esposa claramente no había anticipado. 3 semanas después de la audiencia preliminar, estaba revisando documentos de trabajo cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi abogada apareció en la pantalla. Mi estómago se tensó, las llamadas inesperadas rara vez traían buenas noticias en estos días. Contesté con inquietud, preparándome para otra complicación legal. «Hemos recibido el fallo del juez sobre las divulgaciones financieras», dijo, con una voz que llevaba una nota inusual de satisfacción. «Ha rechazado las reclamaciones de tu esposa sobre tus activos ocultos y sus contribuciones al avance de tu carrera». Me senté, sintiéndome mareado mientras ella continuaba detallando la decisión. El juez había visto a través de la narrativa fabricada y falló casi completamente a mi favor con respecto a nuestros activos. Luego vinieron las palabras que resonarían en mi mente durante días: «Su abogado acaba de llamarme. Aparentemente, ella está teniendo un colapso total». Él la describió como inconsolable, y preguntó si podríamos considerar renegociar ciertos términos para reducir la tensión de la situación. Cerré los ojos, absorbiendo esta información.
La mujer que había declarado con confianza que yo nunca tendría el valor de dejarla, ahora estaba llorando por las consecuencias de sus acciones. Mi abogada me advirtió contra cualquier contacto directo. Es impredecible en este momento. Mantengamos toda la comunicación a través de los canales oficiales. Tenía razón, por supuesto. Incluso en la derrota, mi esposa podía ser peligrosa, tal vez especialmente en la derrota. Esa noche, sonó el timbre de mi puerta. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Era su hermana. No había hablado con ella desde que me fui. En contra de mi mejor juicio, abrí la puerta ligeramente, con la cadena aún puesta. Ella se está desmoronando, dijo su hermana sin preámbulos. La han despedido de su trabajo por gritarle a su jefe. Está bebiendo constantemente. Esto no es lo que querías, ¿verdad? Su tono era acusatorio, pero detecté una preocupación genuina debajo. Me pregunté cuánto sabía realmente sobre nuestro matrimonio. Yo quería paz, respondí simplemente. Todo lo que está sucediendo ahora es resultado de sus elecciones, no de las mías. Su hermana comenzó a discutir pero se detuvo, pareciendo reconsiderar. Ella me dijo que tú eras el que tenía problemas de ira, admitió finalmente, pero me he estado quedando con ella esta semana y... Se apagó, luciendo preocupada. Nunca había visto este lado de ella antes. Las cosas que dice sobre ti, lo que planea hacer. Es aterrador. Me entregó un trozo de papel doblado. Mi número, en caso de que las cosas empeoren. Ya no puedo apoyar lo que está haciendo. Después de que se fue, llamé a mi abogada para informar la interacción. Ella aconsejó aumentar las precauciones de seguridad, cambiar mi rutina, instalar un timbre con cámara, y documentar cualquier contacto adicional. Este es a veces el periodo más volátil, explicó. Cuando se dan cuenta de que el control realmente se está escapando. Al día siguiente, llegó un correo electrónico de su abogado solicitando formalmente una mediación en lugar de continuar con los procedimientos judiciales. El tono era notablemente diferente al de sus comunicaciones anteriores, conciliador en lugar de exigente. Mi abogada lo reenvió con un solo comentario: ahora estamos al mando. Esa noche, me permití revisar recuerdos que había suprimido durante años, las primeras señales de advertencia que había ignorado, la erosión gradual de mi confianza, los momentos en que había considerado irme pero me convencí de quedarme. Con distancia y perspectiva, el patrón era dolorosamente claro. Había estado tan profundamente enredado en su telaraña, que no pude ver su estructura hasta que estuve libre de ella. 2 días después, mi abogada llamó de nuevo. Ella ha aceptado nuestros términos, anunció. División completa de activos según lo descrito por el juez, procedimientos de divorcio acelerados, y un acuerdo mutuo de no difamación. Sentí una ola de incredulidad. ¿Por qué la repentina cooperación? Pregunté. Su abogado insinuó que su comportamiento reciente ha preocupado incluso a sus aliados más cercanos. Aparentemente, hizo algunas declaraciones inquietantes a su terapeuta, quien estaba obligado a reportarlas. Ahora enfrenta una posible evaluación psicológica si continúa impugnando el divorcio agresivamente. Las piezas encajaron en su lugar, la visita de su hermana, el cambio abrupto en la estrategia legal. Los muros se estaban cerrando sobre su narrativa. Sin mí como chivo expiatorio físicamente presente en su vida, sus patrones de manipulación se estaban volviendo visibles para los demás. Esa tarde, me senté en mi pequeño balcón viendo la puesta de sol, un lujo que no había disfrutado en años. Ella siempre se había quejado de los mosquitos, la humedad, y de que los vecinos pudieran vernos. Llegó un mensaje de texto de un número desconocido: ¿crees que has ganado? Esto no ha terminado. Bloqueé el número inmediatamente y reenvié el mensaje a mi abogada, agregándolo al archivo de evidencia cada vez mayor. La amenaza se sentía vacía ahora. Cada intento de recuperar el control solo debilitaba más su posición. La mujer que una vez me convenció de que no podía sobrevivir sin ella, era ahora la que luchaba por adaptarse a la vida sin alguien a quien controlar. La audiencia final estaba programada para el mes siguiente, pero en todos los sentidos significativos, ya había reclamado mi libertad. La audiencia final de divorcio fue sorprendentemente anticlimática. Ella parecía apagada, sentada rígidamente junto a su abogado.
Había desaparecido la exhibición teatral de emociones de nuestras apariciones anteriores en la corte, en cambio, un desapego frío se había asentado sobre sus rasgos. Apenas me miró durante todo el procedimiento. El juez revisó nuestro acuerdo de liquidación metódicamente. Cuando preguntó si entendíamos y aceptábamos los términos, su sí fue apenas audible. El mío resonó claro a través de la sala del tribunal. Mientras firmábamos los documentos finales, noté que sus manos temblaban ligeramente, no por dolor, sospechaba, sino por el esfuerzo de contener su rabia en una situación que ya no podía manipular. Fuera del tribunal, de pie bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia, experimenté un momento de profunda claridad. El divorcio estaba finalizado, pero mi viaje hacia la curación completa apenas comenzaba. La batalla legal había terminado, pero reconstruir mi sentido de identidad tomaría tiempo. En los 6 meses transcurridos desde ese día, he establecido un nuevo ritmo en mi vida. Me mudé a un vecindario diferente, uno que siempre había admirado pero que ella había descartado por intentar demasiado ser encantador. Me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso emocional, donde compartir mi historia ayudó a otros a reconocer patrones en sus propias relaciones. Cada sesión reforzó que lo que había experimentado no era único ni merecido, era una forma reconocible de abuso que muchos otros habían soportado y de la cual habían escapado. Me reconecté con amigos que habían desaparecido gradualmente de mi vida durante el matrimonio. Muchos admitieron que habían visto señales de alerta pero no sabían cómo ayudar. Parecías retirarte más con cada año, confesó mi amigo más antiguo. Cuando intentábamos contactarte, ella siempre respondía por ti, inventaba excusas de por qué no podías reunirte. Reconstruir estas conexiones ha sido tanto sanador como aleccionador. Mi carrera floreció sin el constante socavamiento en casa. Acepté un ascenso que anteriormente habría rechazado por temor a su reacción ante mi éxito. Mi nuevo apartamento se transformó lentamente en un hogar que reflejaba mi gusto, mis intereses, y mi personalidad, elementos que habían sido suprimidos sistemáticamente durante nuestro matrimonio. Hubo días difíciles, también. Momentos en que su voz resonaba en mi mente, cuestionando mis decisiones, prediciendo mi fracaso. La terapia me ayudó a reconocer estas intrusiones como lo que eran, efectos persistentes de una manipulación prolongada, no la realidad. Desarrollé técnicas para contrarrestar estos pensamientos, para reconocer y celebrar mi progreso en su lugar. 3 meses después de nuestro divorcio, escuché que ella se había mudado a otro estado. La noticia llegó a través de un conocido mutuo que pensó que debería saberlo. Me sorprendió mi reacción, no fue alivio ni satisfacción, sino un reconocimiento tranquilo de que su paradero ya no afectaba mi paz mental. Su poder para impactar mi vida diaria se había evaporado. La semana pasada, recibí un correo electrónico inesperado de su hermana. Se estaba reportando, dejándome saber que ella misma había comenzado terapia para procesar lo que había presenciado. Sigo pensando en las señales que pasé por alto, escribió. Como creí su versión de todo sin cuestionar nada. Lamento no haber visto lo que estaba sucediendo antes. Respondí con aprecio por su crecimiento, pero mantuve el límite de distancia que ahora protege mi bienestar. El cambio más profundo ha sido interno. Ya no me estremezco al expresar una opinión. No me disculpo automáticamente por ocupar espacio. He redescubierto alegrías que habían sido clasificadas como inmaduras o un desperdicio, hacer senderismo los fines de semana por la mañana, jugar baloncesto recreativo, leer ciencia ficción hasta altas horas de la noche, placeres simples que colectivamente forman la base de una vida auténtica. A veces la gente pregunta si me arrepiento del matrimonio, si desearía poder recuperar esos 8 años. No lo veo de esa manera. Cada experiencia dolorosa me enseñó algo valioso sobre la resiliencia, sobre reconocer el valor que existe independientemente de la validación de otro. Emergí con un profundo aprecio por la libertad que solo aquellos que han estado encarcelados entienden verdaderamente. Sus palabras, nunca tendrás el valor de dejarme, se han transformado de un recuerdo doloroso a un recordatorio de mi fortaleza. Nunca fueron una declaración de hecho, sino un intento desesperado de prevenir el resultado que ella más temía. Al final, ella estaba equivocada sobre mi coraje. Y tal vez ese fue su mayor error de cálculo, subestimar la capacidad humana para recuperar la dignidad cuando ha sido negada sistemáticamente. Todavía tengo la grabación de esa declaración guardada en un archivo al que rara vez accedo ahora.
No como evidencia ya, sino como un hito que marca el momento en que su arma más poderosa se convirtió en el catalizador de mi liberación. El viaje no fue fácil, pero estando del otro lado, finalmente puedo decir con certeza, encontrar el coraje para irme fue solo el comienzo de encontrarme a mí mismo de nuevo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.